Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. En el día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia del licenciado José Luis de Ramón. José Luis de Ramón, quien es empresario, economista y un gran amigo de este programa. Gracias por estar con nosotros de nuevo, licenciado. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Bien. Cuando lo llamé para que hablemos un poquito de algunos temas, sobre todo la parte económica, es porque entiendo que República Dominicana vive hoy un momento de reflexión. Tiene que sentarse a analizar las cosas. Veo demasiados parámetros que no dependen necesariamente de República Dominicana, de cuál será nuestro futuro, nuestra perspectiva, sobre todo en lo que se habla de economía, macroeconomía. Porque vemos que las cosas ya no son básicamente, no dependemos de decisiones que podamos tomar aquí, sino nuestro modelo económico depende mucho de lo que pasa en el mundo y estamos en un mundo diferente. Licenciado, en este momento, vamos a desglosar algunas cosas, ¿cómo usted ve sobre todo la situación de los Estados Unidos y de lo que puede pasar en ese país con un nuevo gobierno, unos cambios que está haciendo y en todo su modelo económico? Y en adición a esto, vemos que ese mismo país tiene unos indicadores de que hay muchas probabilidades de recesión, de que incertidumbre, de que las cosas funcionen o no. ¿Cómo usted ve en este momento la relación o la perspectiva de República Dominicana con todos estos cambios? Bueno, yo creo que has comenzado dándole, poniendo el dedo en la llaga. O sea, y yo he comentado también públicamente que la República Dominicana tiene en este momento que parar y hacer una reflexión. Porque la verdad que nos ha ido bien. El país tiene que estar contento por muchos de sus resultados, ¿verdad? Crecimiento, caída de la pobreza. Pero hay problemas que tiene la economía dominicana que no ha resuelto y que no estoy seguro que ni siquiera sepamos cómo resolver. Tenemos un salario extremadamente bajo, tenemos una participación del salario cada vez menor en el Producto Interno, tenemos una problemática de deuda en el Banco Central, una porción, en el Gobierno Central, otra porción, que aparentemente lo que va a hacer es sigamos acogiendo déficits fiscales a ver qué pasa. Entonces, el país tiene que pararse a pensar. Yo no estoy muy contento con el desarrollo económico de algunos sectores, aunque el turismo y la zona franca le ha ido bien, pero yo creo que lo hubiera podido ir mucho mejor. O sea, si este país hubiera tenido una educación en la gente medianamente decente, o sea, un 3/4 parte de lo que tienen los costarricenses, nosotros fuéramos el doble en exportación. Nada más hay que mirar lo que hace México, mirar lo que hacemos nosotros. Entonces, el país tiene que parar a pensar, porque seguir en piloto automático, que nos ha ido bien, y consecuentemente, como la gente dice, no, si está bien, no lo toques. Pero hay que pararse a pensar, porque si no, estos problemas que ya empiezan a aflorar y a verse por muchos sitios, podrían crear situaciones incómodas de muy difícil manejo. En la segunda parte, los Estados Unidos, no ahora, Estados Unidos ya en los últimos 8 o 10 años, y vamos a hablar del gobierno de Biden, que yo creo que es importante, tomaron una política que ellos le llaman reindustrialización. Pues es un nombre que yo puedo utilizar. Pero esa política no es económica nada más. Es económica. Reindustrialización viene a ser que vuelvan a fabricar cosas en Estados Unidos. Cerca. Es un proyecto político, estratégico, de seguridad nacional y económico también. ¿Cuál es la causa de esto? Cuando el COVID, nos dimos todos cuenta de lo lejos que estaba China. Cuando en China decidieron no utilizar vacunas occidentales
y utilizar una política de cero tolerancia al COVID, la gente trancada en su casa, y los puertos parados, y la mercancía parada. Hasta un día que decidieron, ok, la nueva política es salgan todos a la calle. No hubo paso intermedio. Nos dimos cuenta de que la voluntad de un gobierno podía perfectamente bien privar a Occidente de todos los bienes que vienen de China. Posteriormente, por primera vez, fíjate, es interesante, en los últimos 2500 años, quitando que no estamos muy seguros de una época que se llamó Pax Romana, ¿verdad?, antes del siglo cero, el periodo más largo sin guerra en territorio continental europeo fue 30 años. Después de la Segunda Guerra Mundial hemos acumulado 70 años. Y esos 70 años los rompió la invasión de Rusia a Ucrania. El periodo más largo en 2500 años. Rusia, que invade Ucrania, la reacción de Occidente es penalizar a Rusia, creando una guerra de desgaste larga. ¿Quién salva a Rusia de los embargos? China. China. Entonces, China de repente toma una decisión, quizás provocada por cualquier razón, donde ya China no es, además de no ser una fuente confiable por razones de política, ya es un tema de seguridad nacional. Entonces, los americanos tienen que salir de su dependencia, Europa también, de su dependencia de China, y ahí es donde nacen los conceptos de nearshoring y de friendshoring. No vamos a producir aquí, sino vamos a hacer que se acerque aquí aquello que podamos producir, con excepción de aquellas cosas que estratégicamente sean fundamentales. Semiconductores, por ejemplo. Semiconductores. Entonces, en el gobierno de Biden, que no se nos olvide, pasan dos leyes que son bipartisanas, o sea, por los dos partidos políticos. Una es el Inflation Reduction Act, ¿verdad?, que no tiene nada que ver con la inflación, y el otro, el Chip and Science, ¿no?, conductores y ciencia. Lo que hace la ley de inflación es que destina 900 billones de dólares a infraestructura y abre la posibilidad a que todo lo que sea producción de energía, no importa si es tradicional, no tradicional, si contamina, carbón, si no contamina, sea carbón, sea lo que sea, que le den para allá. Y tú has visto que el precio del petróleo se desplomó. Ha ido desplomándose y que las exportaciones de los Estados Unidos se han más que duplicado, tanto en petróleo como en gas. Porque para los Estados Unidos es importante que el precio del gas baje. Para ellos, si van a fabricar, y para que los enemigos de los Estados Unidos, el club formado por Rusia, Saudi Arabia y comparsa, reciban menos dinero. ¿Qué? La segunda cosa, en el Chip and Science Act, es básicamente no hay chips para China. No hay chips para China. Y China se queja. Yo soy un país que me estoy desarrollando y me están quitando la posibilidad de desarrollarme. No me da igual. Y vienen prohibiciones de exportación de chips a China. Entonces, los Estados Unidos lo que están buscando con esto, básicamente, es que al final ellos tengan una cadena de suplido donde esté lo más lejos de China y esté lo más cerca de Occidente. Usted mencionó algo y lo interrumpo. Mencionó dos veces en el gobierno de Biden, pero estamos viendo eso ahora. ¿Usted lo que quiere decir en el fondo que todo esto es parte de una estrategia que, aunque ahora estamos viendo tal vez un estilo diferente de parte de Donald Trump, parte de esas estrategias vienen desde el gobierno? Absolutamente. O sea, que este hombre lo que tiene un estilo diferente de hacer. Claro, o sea, Trump en su primer gobierno le pone impuestos a China, pero Biden las mantiene. Ojo. Y Biden, cuando le ponen sanciones a los rusos por el tema de la guerra, ponen sanciones a China. O sea, hay una situación de extrema tensión. Acuérdate que la doctora Yellen voló a China porque a ver qué iba a pasar. Y esa situación de tensión tiene una solución. Tomó 30 años crear la globalización, tomará 30 años
cambiar la globalización. Pero realmente no pueden depender, o han llegado a la conclusión de que no pueden depender, no de tonterías como juguetes, carros, en fin, cosas que son de tecnología que ya pertenece al siglo XX al principio, sino de cosas relevantes. No pueden depender de gente que no sean amigas. Lo que pasa es que la forma que tiene Trump de enfrentar los problemas es extremadamente peculiar. O sea, yo veo a Trump y lo que hace Trump es lo que yo espero de Trump. Porque Trump, por ejemplo, acuérdate de que donde realmente le ha ido bien a Trump ha sido en el mundo del espectáculo. Trump es un miembro del Salón de la Fama de la lucha libre, de la WWF. Es más, la señora Macron, que es la esposa del presidente de esa organización, es la que él nombró como secretaria del Ministerio de Educación. Y él es un miembro del Salón de la Fama porque él se monta en el ring y está con los luchadores. Y tú ves lo que hace Trump, lo que hacen esos luchadores que todos hablan. Histrionismo, por un lado, ¿verdad? Mucho teatro, mucho histrionismo, narcisismo, yo soy yo, gracias a mí, por mí. Yo hice. Y entonces, eso es parte. Y todo el mundo sabe que la lucha libre es mentira, pero va más gente a ver lucha libre que fútbol americano. A la gente le gusta eso. Por lo menos todo el año. ¿Entiendes? Le gusta eso. Entonces, esto que ha hecho Trump, ¿verdad? O esta forma de manejar las cosas Trump, no le han salido como él quería que le salieran, porque la gente no se la lleva a la primera, ni tampoco la gente responde o puede responder de manera inmediata. Mira, por ejemplo, el caso de Canadá, que interesante. Canadá, Trump ataca a Canadá. Dice que va a ser el 51 estado de los Estados Unidos. De repente comienza un antinorteamericanismo en Canadá. ¿Qué han hecho los candidatos políticos, porque están en elección en Canadá? A ver qué tiene el discurso más antiamericano. Porque eso es lo que va a ganar las elecciones. Si lo que fuera a ganar las elecciones fuera cualquier otro tema, esos políticos estarían hablando de ese otro tema. Pero lo que va a ganar las elecciones en Canadá es saber quién habla más duro de los Estados Unidos. Entonces, un mal chiste, de repente lleva a que el político que quiere ser presidente, que ese es su trabajo, a quien tiene que convencer es al votante. Volviendo a la parte de República Dominicana, cuando usted dice, ok, en el gobierno de Biden se generaron las políticas y se continuaron ahora con otro estilo, pero yo veo ahora, por ejemplo, nerviosismo en el mercado de valores, allá preocupado porque puede venir una estanflación, una inflación, que pueden subir los precios, que puede haber un problema en la economía. El reflejo de eso hacia República Dominicana. Mira, desde luego, o sea, lo que ha hecho Trump con todas estas cosas ha producido un impacto en la economía americana que de haber esperado que creciera al 2%, se está hablando de recesión. ¿Okay? Se está hablando de que el primer trimestre va a ser de pérdida del producto y que quizás el año entero sea el 1% de crecimiento si toda esta locura para y llegamos a una situación normal. Para República Dominicana hay varias cosas. ¿Usted cree que es una locura lo que él está haciendo? Absolutamente. Porque eso de la reindustrialización y de los aranceles para que volvamos a tener... Óyeme, yo creo que lo que Trump trató de hacer es asustar a todo el mundo diciendo, mira qué malo soy, para después negociar y decir, mira qué bueno soy. Lo que pasa es que lo que no esperaba era que los agentes económicos se pusieran nerviosos y empezaran a vender en el mercado de valores y la bolsa, que cuando él entró subió, se desplomara de manera general. Entonces, el mercado no está interpretando a Trump como un tipo, no, porque nadie sabe si eso lo hace por histrionismo o si él lo hace porque realmente él piensa eso. Entonces, la gente ha reaccionado con mucho miedo. Pero en ningún caso usted le da la ventaja de decir, a lo mejor él sabe lo que está haciendo.
Porque nadie llega a ser presidente. Tiene un cráneo, también tiene muy buenos asesores. Bueno, yo no estoy seguro que tengan muy buenos asesores. Porque, mira, a los Estados Unidos no hay ninguna razón para tú tratar de reindustrializar con productos que no tienen ningún sentido. Es como dice el cómico Chappelle: yo quiero llevar tenis Nike, yo no quiero fajarme a trabajar en una fábrica haciendo tenis Nike. O sea, aquí en República Dominicana, en la construcción lo que hay son ciudadanos haitianos. Tú vas a los Estados Unidos una construcción y todo el español. Los norteamericanos no les gusta coger frío pegando blocks. Y hay muchísimas profesiones. ¿Quién le dijo que los dominicanos quieren ir a la construcción? ¿Verdad? Pero allá se oye español en los Estados Unidos, porque como pagan tan bien en la construcción, en Estados Unidos los mexicanos, los dominicanos, quien sea, trabaja en construcción. Aquí no. Entonces, Estados Unidos crece todos los años un 1% de su población, son 3 millones. De esos 3 millones más o menos, 500,000 son aumento, o sea, la diferencia entre nacimientos y muertes. Los dos, inmigración neta. 2 y pico millones de gente que emigra a los Estados Unidos todos los años. Y aún así no tienen desempleo, estamos tan cerca del 4%. ¿Quién va a ir a las fábricas? ¿Quién va a ir? No hay gente. ¿O es que van a coger y va a empezar a emigrar 22 millones de personas todos los años? Y no podrá ser con el tema de la inteligencia artificial, de la robótica, que ellos estén pensando en producir allá con menos mano de obra. Mira, si fuera negocio hacerlo hoy, lo estarían haciendo hoy. O sea, un 10% de arancel, por ejemplo, porque tú tienes que pensar que la robótica o la inteligencia artificial no va a aplicar a un sector y a otro no. Entonces, si es rentable para un 10%, para un país, para un producto, cambiar de tecnología y quitar los humanos y poner robots, hace rato que lo tendríamos. Y va a llegar el momento, porque estoy absolutamente seguro de que eso va a pasar. Y cuando eso pase, la producción tiene que estar lo más cerca de casa. Pero hoy todavía, ni en robótica ni en inteligencia artificial, nada conocemos nosotros que sea para lo que son los productos industriales, manufactureros tradicionales, más barato que lo que estamos haciendo ahora. O sea, todo el mundo está buscando hacerlo más barato. Bien, yo siempre digo que nosotros tenemos, más que todo y muy buena, independientemente de la confianza de las autoridades, lo que hemos manejado, un modelo económico. Pero siempre hay algo que de alguna forma en los últimos años, cada vez que tuve una crisis, viene o venden una empresa y hay una ganancia de capital, o se le vende a un aeropuerto por adelante, se le cobran unos intereses, unos arrendamientos a unos aeropuertos por adelantado, o la empresa del oro paga por adelantado. Siempre algo pasa, como que nos cae algún ingreso adicional. Pero a veces uno dice, con lo que usted mencionó de Estados Unidos, si la gente piensa, si la Reserva Federal mantiene esos niveles de lo que se llama la tasa de interés que allá se paga, y nosotros tenemos que seguir esa corriente porque si no la gente se lleva el dinero, ¿qué nos podría pasar a nosotros? Bueno, yo no terminé de decirte las 3 consecuencias grandes de los Estados Unidos para la República Dominicana. La primera es que Estados Unidos va a tener un déficit fiscal grande y va a hacer lo imposible por crecer. ¿Fiscal o un déficit en las exportaciones? Eso es fiscal. Digo, estamos hablando de que el año pasado tuvieron casi 7% de déficit. Usted está hablando de 2,000 una barbaridad, una cosa de locos. Eso, yo creo que Estados Unidos va a procurar crecer. Eso nos ayuda. Yo creo que todo esto va a pasar en los próximos meses y van a volver a hacer el crecimiento en los Estados Unidos. Pero yo creo que las tasas de interés van a seguir altas en los Estados Unidos, porque el miedo de la inflación que se estaba perdiendo con todo esto que ha pasado ha aumentado. Y la Reserva Federal va a ser mucho más cauta. Así que podemos esperar altas tasas de inflación. Y eso es malo para nosotros porque nuestra deuda nos sale más cara y también porque invita a la fuga de capitales, como tú bien acabas de señalar.
En cuanto a la O para caída, dejarlo aquí tenemos que, hoy están pagando 12%. pagar Banco tasas Central. de interés mucho más altas. En el caso del petróleo, el que baja el petróleo es una bendición. Y en materia de relación con los Estados Unidos, yo creo que nosotros vamos a tener el tratamiento de libre comercio como lo teníamos antes de que comenzara. ¿Usted cree que nos quitan eventualmente Sí, yo creo que sí. O el sea, 10%? Yo creo que, o sea, fíjate, al final, nosotros tenemos un acuerdo con los Estados Unidos, ese acuerdo de libre comercio. Bajo ese acuerdo no podemos tener ley 173, tenemos que hacer protección intelectual. O sea, ese acuerdo nos obliga como país, con los americanos, a hacer muchas cosas. Entonces, ¿qué parte del acuerdo se cae? ¿Cuál se cae? ¿Los aranceles nada más o se cae todo el acuerdo? Porque eso hay que definirlo, o sea, porque el acuerdo es muy complejo. Entonces, yo entiendo que los Estados Unidos pueden tener una queja con la República Dominicana, que la externe. Con el arroz que hicieron, ellos se lo mencionaron en la... Pero mira, yo te voy a decir una cosa, el arroz sería una locura que los americanos no permitieran, en el caso del arroz, que eso continuara protegido. Porque en el caso del arroz, estamos hablando del único producto que aunque pudiera, pero subsidiado en los Estados Unidos, ¿no? Eso, si fuera subsidiado, aquí no habría ningún problema con el arroz. Pero hay tanta gente que depende del arroz. O sea, la fibra económica dominicana, hay tanta gente que depende del arroz, que podría ser muy complicado. Y la República Dominicana, si algo tienen que querer los americanos, es que no se complique. Porque hay un país que se llama Haití, que está al lado, que está lo suficientemente complicado como para que aquí no haga falta que haya problemas. Entonces, esas son las conclusiones económicas. Y las políticas es que la República Dominicana, yo creo que a los americanos les interesa que sea un país pacífico, que sea un país que no tenga mayores altibajos, porque nosotros somos el ejemplo. Hagan lo que han hecho los dominicanos, manténgase una política ortodoxa, tengan gobiernos de centro y van a crecer. Entonces somos la imagen del éxito, de lo que funciona. ¿Entiendes? No somos Nicaragua ni somos Venezuela. Entonces nosotros, yo creo que los americanos, igual que Costa Rica, el otro país de Centroamérica, políticamente conviene mucho que a nosotros nos vaya bien. Y yo pienso que nosotros volveremos a la situación anterior. ¿Usted no está optimista? Muy optimista, porque yo pienso que nosotros le vamos a quitar mercado a otros países que sí van a quedar afectados por toda esta guerra comercial, porque China va a quedar afectada definitivamente. Y nosotros lo que pasa es que no vamos, si no cambiamos nuestro sistema educativo y comenzamos a producir la materia prima que se requiere, que es personas educadas, la ola nos va a pasar y nos van a comer los caramelos otros. En el caso de la tasa de cambio, vi un comportamiento rarísimo. O sea, enero, febrero, marzo venía subiendo 3,5 puntos y de un momento a otro 59 otra vez. En los cambios, ¿esto es ficticio? Estas medidas que pueden cambiar, no debió irse tan abajo, no debemos ilusionarnos con esto. No, mira, yo pienso lo siguiente, porque no es normal en un país que estamos acostumbrados a un deslizamiento de la tasa de cambio bastante estable. El otro ¿no? día un amigo suyo, economista, me dijo, no, si yo hubiera sido, yo compro ahora. Yo hubiera comprado un poco para mantener la reserva, aunque se mantenga en 60, 61, pero sí, hubiera comprado reserva. Yo estoy de acuerdo que nosotros hemos tenido una política demasiado conservadora con la tasa de cambio y creo que eso nos ha hecho daño en las exportaciones, en el turismo y en las zonas francas. Pero, habiendo dicho eso, yéndome a la coyuntura, yo creo que a este país le pasó lo siguiente: va a entrar Trump y encima me están pagando 4,5 en dólares. Viene el gobierno a hablar de una reforma fiscal que me van a cobrar el 27% y encima tengo que presentar planilla. Deja mandar los cuartos para allá, porque además cuando entre Trump va a quitar los impuestos y el mercado va a subir. O sea, estaban las condiciones perfectas dadas para darlo. Y Banco Central quería anclar la inflación y no quería subir las tasas de interés. Ahora, en febrero de este año, finalmente hubo la famosa
licitación, después de un par de licitaciones de nota que quedaron desiertas, donde están pagando el 11% a 2.7 años, y ahí de vuelta, o sea, la rentabilidad empezó. Cuando esto ocurre de que el Banco Central emite esos certificados, es para recoger dinero, pero a la vez eso se convierte en deuda, porque esos certificados sabemos que son parte de lo que a veces no se contempla, pero está en el Banco Central, cada vez que uno emite certificado estamos comprando deuda. Mira, el Banco Central tiene que hacerlo, no le queda de otra, porque emite, cuando paga los intereses emite, cuando compra dólares emite, y tiene que recoger vendiendo deuda. Ya lo que comenzó con 70.000 millones anda por 840.000 millones más o menos en deuda del Banco Central. Usted está hablando de 12, 14.000 millones de pesos. Y eso es lo que el Banco Central debe. Ahora, en el último mes, el Banco Central ha reducido la base monetaria en 40.000, 30 y pico mil millones, y ha aumentado los certificados en otros 40 y pico mil millones. Pero eso va a tumbar el crecimiento. Eso, claro, sí. Porque tocaba. O sea, la tasa de cambio se le estaba disparando y tenían que tomar una medida agresiva. El Banco Central va a cuidar siempre la tasa de cambio. O sea, primero, más que la inflación. Nosotros tenemos, o sea, nosotros conocemos al Banco Central perfectamente porque tenemos el mismo equipo al mando del Banco Central hace muchísimos años. Ellos tienen ellos la tasa de cambio la cuidan porque consideran que la tasa de cambio es el elemento fundamental de la inflación. Eso es lo que ellos persiguen. O sea, mantener. Entonces, a corto plazo. En el país hay un fetiche con la tasa de cambio, ¿eh? O sea, en la República Dominicana la gente mira la tasa de cambio con una intensidad que no es exactamente la que. La gente casi no habla de la tasa de interés en la República Dominicana, la gente habla de la tasa de cambio. O sea, esa es la medida más importante para todos los agentes económicos, que no lo debería ser. Debería ser la tasa de interés. Debería ser varias, porque es una combinación de tasa de cambio, tasa de interés, inflación, etcétera, etcétera. Pero la gente lo que te habla de tasa de cambio, si la tasa de cambio se mueve, el país se va a caer. En un programa anterior que hicimos, el problema era una reforma fiscal. Tenemos un modelo económico, República Dominicana, todos los años, por ejemplo, tenemos un presupuesto de 1.500.000 millones, unos ingresos contemplados de 1.100.000 y 400.000 millones que se van entre el servicio de la deuda y el déficit del sector eléctrico. Luego viene lo de Donald Trump, y ya como que se olvidó de la reforma fiscal, se buscó otra solución, se dejó así. Yo no debo de preocuparme como ciudadano, sí, como dominicano, o sea, ese problema que había tan grande, más todo esto de los Estados Unidos, que ya no depende de uno, porque por lo menos aquello tú podías decir, hago una reforma y cobro más impuestos, ¿verdad? O a lo que sea, pero ya lo que ellos hagan allá no depende de nosotros necesariamente. Yo tengo que preocupar ahora como dominicano. Mira, a mí la reforma fiscal que se planteó no era buena, era mala. O sea, y hay dos cosas fundamentales. Si el gobierno no está dispuesto a hacer cambios y a tomar austeridad y a cortar parte de lo que es el beneficio de los políticos del gobierno y coger un costo político con el subsidio eléctrico, etcétera, etcétera, es muy difícil que los que pagan impuestos estén dispuestos a aceptar una reforma fiscal. Y si el problema de la evasión fiscal no es central en una reforma fiscal, los que pagan impuestos no van a colaborar, porque los que pagan impuestos están cansados de ser ellos los que pagan siempre. Entonces, aquí hace falta una reforma fiscal, pero una reforma fiscal integral que realmente toque los problemas que tiene que tocar: la evasión, el gasto público que no es bueno y qué tipo de imposición es más equitativa. ¿Qué vamos a hacer en los próximos años nosotros? Como no vamos a hacer reforma fiscal, vamos a coger un déficit fiscal. Entonces nos quedamos sin infraestructura,
no vamos a invertir en infraestructura en los próximos años y vamos a tener un déficit fiscal del 3% anual, si uno piensa que las cosas se van a mantener así, y ya. Y en eso van a pasar 3 años sin pena ni gloria, sin hacer absolutamente ningún cambio en nada, porque no hay razón para hacer el cambio. Y la deuda va a aumentar. Va a aumentar, obviamente como relación del PIB va a aumentar, pero acuérdate que por cada peso que captamos de impuestos, 25 cheles se van a pagar intereses. Obviamente eso es preocupante. Y eso no debería ser así. ¿Intereses o servicio de la deuda? No, intereses. Intereses. No capital e intereses, no, intereses. Entonces, hay que tener esa discusión nacional. Los problemas no son chiquitos. Hay que tener una discusión nacional grande, fuerte, para que no nos coja el toro. Porque déjame decirte una cosa. Los problemas económicos se solucionan siempre. Lo que pasa es que hay otra forma de solucionarlos. Una, que es tú lo solucionas, y la otra, hay una crisis y todo se empata. Lo que pasa es que las crisis son horribles. Las crisis son como las violaciones. Que cuando pasa la crisis, se corrige la crisis, y el efecto físico, el daño físico, el golpe que puede recibir una señora, se va. Pero el daño psicológico, el impacto en la sociedad, el niño que sale de la escuela y no vuelve, el joven que sale de la universidad y no vuelve, el hombre que se queda sin trabajo y no puede pagar un préstamo y pierde una propiedad, ese daño dura décadas. Entonces, si nosotros no queremos llegar a pagarlo con una crisis, tenemos que pagarlo con acciones. Lo que pasa es que eso requiere coraje político. Y en ese coraje político, porque yo veo que la receta está clara. El crecimiento no llega al salario, no llega a la gente. Eso sabemos muy bien que los dominicanos, el 90% no entienden que puede haber crecimiento, pero que no ha llegado a su bolsillo. Que son dos cosas diferentes. El crecimiento... Esa es la pregunta que me hacen a mí siempre. Bien. Licenciado, ¿por qué yo no siento que esto está creciendo? Sí, pero yo creo que ya lo vamos entendiendo. Eso no ocurre, no llega ahí. La otra parte, sabemos muy bien que dentro de nuestro pastel, que se llama modelo económico, está funcionando. No sabemos hasta cuándo, pero nos endeudamos, un presupuesto mayor a nuestros ingresos, nos endeudamos por la deuda, emitimos deuda en el Banco Central, deuda en Hacienda, bonos y todo, y se mantiene un presupuesto hasta que vaya creciendo y se pueda pagar, y va subiendo eso, y eso va funcionando. Si yo le digo a usted, vamos a verlo más arriba, y di, luz verde con que el que no paga la luz se le corte, para eliminar las pérdidas de todo tipo. Abran todo tipo de uso de petróleo y de combustible mientras nos salga a mejor precio. Construyan de carbón, sean de eso. Exploten, dejen a la Barrigol que haga 4 presas de cola para que puedan hoy aprovecharse de los $3.500, porque ahora tenemos precio alto, pero no podemos producir eso. Dejen que se explote la Loma Miranda, la que está al lado, la que está al frente, y cojan las tierras raras y vayan a ver cómo negocian la deuda externa con los Estados Unidos, con las tierras raras. Usted tomará medidas de ese nivel para que eventualmente nosotros podamos cambiar nuestro modelo económico. Absolutamente sí. O sea, tan radical como claro eso. Que sí, o sea, yo tengo 7 años pidiendo que pongan una gemela de Punta Catalina. Óyeme, el dominicano produce un costo al medio ambiente ridículo como el comparado de un país desarrollado, los Estados Unidos, Europa. O sea, ojalá tener una segunda planta de carbón. O sea, yo no le veo lo de que la gente se robe la luz. Una gente va a un supermercado y se roba una compra, ¿y qué le va a pasar? Lo van a detener. Pero se roba el mismo valor en la electricidad y no pasa nada. Y las brigadas, que son las que cortan, son las que cobran un soborno para mantener eso así. ¿Y eso no es lo que hace interesante este país? No, porque hay que privatizar. O sea, yo pienso que para solucionar lo de la luz hay que privatizar. Mira, no es verdad que el desorden hace interesante al país. No es verdad. No es verdad. O sea, la baja tasa de impuesto general del país ha ayudado a que el país crezca. Todo país que tiene baja tasa de interés va a crecer. Pero al final,
Si tú no tienes infraestructura, tú no vas a poder tener un desarrollo, se te acaba. O sea, nosotros tenemos conectado Santo Domingo con Punta Cana mediocremente. O sea, la gente puede llegar, pero desde que se acerca a la ciudad, el tapón es tan grande que meter un turista de allá a aquí no se puede. Entonces, ya hemos desconectado de vuelta Punta Cana con la capital. Eso para el turismo es malo. Hay muchas de esas cosas que nosotros tenemos que solucionar. Y no la vamos a solucionar si no queremos irritar a nadie. Hay que irritar a alguien. Si el gobierno te dice que el 50% de los impuestos de ITEVI, que el 50%, o sea, tasas de ese nivel, no me acuerdo el número exacto, lo evaden, hermano, cóbrelo. Cóbrelo. Porque hay otros países que tienen tasas de evasión mucho menores que nosotros. Entonces, esos problemas son los que hay que solucionar. Ahora, eso va a irritar a alguien, porque obviamente el que no pague el cobre y tiene que pagar, no se va a sentir contento. El que se roba la luz y de repente la tiene que pagar, no se va a sentir contento. Pero yo no le doy la gracia a mantener esos problemas indefinidamente hasta que, porque políticamente a mí esos votos me convienen. Porque no hay otra razón. No hay otra razón. O es que algún país tiene una política, déjame yo hacer que la gente se robe algo como mecanismo de desarrollo. Nada se ha hecho de eso, ninguna, ni hubo reforma fiscal, ni hemos cambiado nuestra política con respecto a la pérdida de energía, ni a nada no se ha hecho, nadie. Estamos vivos y estamos bien y posiblemente crezcamos, en vez de un 5 o un 4,5, crezcamos un 3,5 con todo lo que está pasando. Y es rarísimo lo que ocurre. Si usted lo ve desde afuera, ¿qué tiempo esto se sostiene? Si nosotros seguimos con el mismo modelo. Mira, yo tengo algunas preocupaciones. Una de las preocupaciones que yo tengo es la gran participación que tiene el sector construcción en el PIB. Somos el país de América Latina donde la parte del sector construcción ocupa un % más grande del PIB, 17%, una cosa así. Casi 3 veces el turismo. Increíble. Y la construcción no se sostiene con tasas de interés altas. Y va a haber muchas tasas de interés altas. Por eso está cayendo la construcción. ¿Okay? Eso me preocupa. Me preocupa que el ritmo de zonas francas... Y con los haitianos también hay problema, bueno, mano de obra. Ese es un tema, otro tema. El problema haitiano no lo enfrentamos tampoco. O sea... Usted decía que le preocupaba, tenía algunas cosas. Una de ellas es el tema de la construcción. Okay. O sea, como ¿Qué otra cosa le preocupa? Bueno, me preocupa que nosotros no tengamos la dedicación a producir gente. O sea, para mí el grave problema de la economía dominicana está en la Máximo Gómez, en el Ministerio de Educación. Nosotros no tenemos gente. Aquí se están yendo fábricas a Costa Rica porque los dominicanos no pueden trabajar lo que se hace en la zona franca. Ese es el nivel escolar de nosotros. Entonces, si nosotros no mejoramos la calidad de la mano de obra, es que ni zona franca vamos a tener. O sea, si aquí la capacidad cognitiva máxima en acción de un dominicano es tomar una nota, una Coca-Cola, una cerveza, o no sé qué, y tú ves la dificultad de las personas para hacer eso. Entonces, óyeme, eso es una cosa que un niño de 10 años europeo te lo hace. Y nosotros gastamos el 4% del PIB en eso y no vemos resultados. Y el problema es político. Es ese maridaje entre los partidos políticos y la ADP. O sea que a mediano plazo, sin educación, nosotros no cambiamos. A mediano plazo y a corto plazo. Porque este es un cuento que se acaba también. ¿No te acuerdas que tenemos 2.8 millones de dominicanos extranjeros? Va a llegar un día que no vamos a tener esa salida de tanta gente que se marcha. Tú tienes que pensar que nosotros recibimos 10,000 millones de dólares de remesa. Eso es un regalo, eso es maná que cae en el desierto. ¿Pero hasta cuándo? Si mañana, fíjate una medida que nosotros hemos tomado, pedirle documentos a los que van a un hospital para ver si son nacionales. ¿Tú te imaginas que en los Estados Unidos comienzan a pedirle a los dominicanos que están allá que enseñen su papel y que certifiquen que han pagado el IRS, que han pagado impuestos sobre la renta americana, para dejar hacer una transferencia? Y que le pongan la migración cerca de los centros de remesa. Óyeme, eso nos daría un golpe terrible. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros que depender de la buena voluntad de que no tome una medida tipo Trump y que nos quedemos sin remesa?
No, hombre, no, eso no tiene sentido. El país puede tener ingresos sin depender de ese tipo de cosas. El problema con nuestro segundo socio, Haití, independientemente del problema de las acciones inmediatas, porque ellos también hay que entender que yo por lo que veo que están en una situación peor que nunca en este momento, pero dependemos de su mano de obra en algunos sectores y dependemos también, por lo menos creo que era nuestro segundo socio comercial, no sé hasta qué punto todavía nos están comprando, demandando bienes y servicios. ¿Qué acción usted tomara con respecto a lo que está pasando? ¿Usted los organizara, tratara de resolver, mantuviera la política de deportación? ¿Qué usted plantea en ese sentido? Que pueda, estoy hablando de una medida que no solo de forma diplomática y humanitaria, sino que mantenga en paz nuestra economía. Mira, nosotros tenemos que limitar el número de trabajadores que tenemos en la República Dominicana ilegales, haciéndolos legales y deportar los demás. Una guagua de migración, si yo tuviera que deportar hoy 500 personas, yo no tengo que ir a buscar un hospital y llevarme a mujeres recién paridas. Yo puedo ir a cualquier construcción y recoger todos los trabajadores. Yo puedo ir a la agricultura y recoger todos los trabajadores. Nosotros tenemos que limitar el número de personas. A una parada de motoconcho. Exacto. Entonces, óyeme, no están escondidos en un closet. Ahora, tenemos que buscar la manera de documentarlos, de que sean permisos temporales o permisos permanentes, pero documentarlo y saber que el que no lo tenga, y sacarlo afuera, y ya. Entonces, no sacarte hoy y tú con 5,000 pesos estás otra vez en toda la República Dominicana. O sea, ese problema hay que enfrentarlo. Que la gente tiene miedo que si cogen a los haitianos y le ponen un carné, entonces lo van a tener que poner en la seguridad social. No, se le da un tratamiento donde no tiene acceso a la seguridad social y ya. Ya veremos si el día de mañana podemos bregar con eso. Pero tú tienes que empezar y tienes que empezar a hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien significa que esa persona pasa a ser un ciudadano legal, con un documento legal. Y el que no lo tiene es porque no ha sido documentado y consecuentemente debe ser deportado. ¿Qué opina José Luis de Ramón de lo que son subsidios, incentivos, políticas sociales, todo eso que el gobierno hace para la gente todos los días más grandes, tarjeta solidaridad, bono gas, bono luz, de todo esto que tiene que ver con la parte social? ¿Cómo usted manejaría con un tema como tenemos ahora, una situación, la parte de la política yo le digo política de asistencia social? Mira, en primer lugar, yo creo que hay que hacer una depuración, porque se ha informado que gente que es pobre no recibe incentivos y gente que recibe incentivos no es pobre. Entonces, obviamente hay que empezar a machear, porque la diferencia se llama clientelismo. O sea, cuando tú le das un cheque del gobierno a alguien que no lo necesita porque es extremadamente pobre, porque esa es la única razón de darle a la gente una ayuda, que sean extremadamente pobres. Y después yo creo que hay que básicamente unificarlo en una cantidad que tenga luz, que tenga, o sea, todos esos bonos y esas cosas, y manejarlo por legislación. Porque no puede ser que cuando al presidente se le ocurra, voy a dar dinero para las madres o para la escuela, o para no sé qué. O sea, eso es clientelismo, eso no es parte de una política para sacar a la gente de la pobreza. Lo que tiene que ver con el tamaño del Estado. Usted siempre dice, usted nunca dice, tienen que hacer un Estado más, que gaste menos. Usted dice que el Estado sea más eficiente en el gasto, pero no habla de reducción. Ahora, no vino la reforma fiscal, pero sí veo que se eliminaron una serie de direcciones, se están fusionando unos ministerios. Esta parte, ¿usted está de acuerdo con ella? De que hacer un Estado más pequeño, siendo el gasto más eficiente. Mira, pero en la cantidad de... Pero lo que no podemos es creernos nuestras propias mentiras. Cuando sale un ministro y dice, vamos a juntar 2 ministerios, y sale otro ministro y dice, pero no vamos a votar a nadie, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el ahorro?
Te gana el ministro. Te gana un ministro. O sea, perdemos el ministro nada más. Porque si todos los demás trabajadores se van a quedar, van a seguir ocupando espacio y van a seguir ocupando aire acondicionado y alquiler, etcétera, etcétera. O sea, una disminución del Estado es una disminución del Estado, lo que estaba haciendo Musk. Si hay, y hay, áreas del Estado que tienen exceso de personal, esa gente se tiene que ir para liberar el salario y para que no gasten en alquiler y aire acondicionado. Yo prefiero que les manden el 80% de su cheque a su casa de regalo por 3 años, 4 años, 5 años, pero yo poder soltar el edificio y no tener que pagar electricidad. O sea, hacer eficiente el Estado requiere medidas de eficiencia, como lo harías tú, lo haría yo en nuestra oficina. Eso no hay que volverse loco. Y yo, cuando digo de gastar bien, es porque lo que nosotros gastamos no es mucho, porque nuestra presión fiscal es muy baja. Pero yo quiero más policía. Yo quiero más policía. ¿Tú entiendes? Yo lo que no quiero son más burócratas que no hacen nada. Yo quiero más enfermeras, de verdad. Y también yo quiero tener maestros que sean maestros, no maestros que los estafaron diciéndole que eran bachilleres, los estafaron otra vez diciéndole que eran maestros cuando no les habían enseñado nada, y ahora los pobres no tienen la formación necesaria para educar y vuelve la estafa otra vez con otra generación. Entonces, no es que gastemos mucho, pero gastamos mal. Bien, cuando uno va al médico, le dice al final al médico siempre, doctor, luego de escuchar, de evaluarme, si usted evalúa el país, hoy, entonces, ¿qué debo de tomar? ¿Qué debo de hacer? Su mensaje final al país, ¿qué tenemos nosotros que hacer y de qué tenemos que estar preparados? Mira, yo creo que el problema de los aranceles se va a solucionar. A mí eso no me preocupa mucho, o sea, aparte de Estados Unidos, y creo que puede ser una oportunidad. Ahora, si la República Dominicana no mejora su capacidad, su capital humano, la República Dominicana se va a quedar fuera del desarrollo de los próximos 10 años. Y la República Dominicana tiene que ser más agresiva con las exportaciones de bienes y de servicios. Lo tenemos que pensar muy bien cómo vamos a flexibilizar la tasa de cambio un poquito más, porque nosotros no, aunque estamos creciendo mucho, no lo estamos haciendo a la velocidad que lo podríamos hacer. Entonces, esos son los dos aspectos más importantes. Y luego tenemos que revisar todos los otros problemas que tiene la economía dominicana para ir poniéndole paliativo. Porque tenemos que mejorar la relación del salario, tenemos que aumentar la expectativa de vida de la población. Son problemas que tenemos que mirarlo desde ese punto de vista. O sea, nosotros no hacemos nada 10, 15 años y la expectativa de vida no aumenta. Entonces, no sé, yo pienso que llegó el momento de que nosotros incidamos de verdad en resultados, no en medidas que lo que son o métricas que al final no miden nada relevante. Para nosotros ponerle el valor real a las propiedades en las computadoras de impuestos internos, para nosotros cobrarle los impuestos a los evasores, a los que no pagan impuestos, o cortarle la luz a los que no pagan la luz, ¿necesitamos una reforma fiscal? No, necesitamos voluntad política. Voluntad política. O sea, para valorar un inmueble lo que hace falta... Yo vi que eso eran puntos de la reforma. Pero eso un tasador lo hace. ¿Entiendes? Un tasador lo hace. Porque voluntad política. Catastro. O sea, alguien le pone el precio. Si no la Dirección General de Impuestos Internos, ¿verdad? Pero yo vi que ese eran los puntos de las partes. Pero oye una cosa. Para eso no hay que cosas. Yo te voy a hacer una pregunta a ti. La Dirección de Impuestos Internos quiere hacer la tasación, ¿no? Eso es lo que quería en la reforma. Pero Catastro lo puede hacer. Lo tiene que hacer, lo hace todos los días. Entonces, Catastro lo que tienen que hacer es lo que tienen que hacer. O sea, en todos los países del mundo hay un organismo que dice cuánto valen las cosas. Catastro. Entonces, arreglemos Catastro. No hay que tocar más nada. Eso es tan bobo como eso. Licenciado, gracias. No, gracias a usted. José Luis de Ramón, economista, gracias de nuevo por estar con nosotros y a ustedes por su audiencia de esta semana en Síntesis.